Sí, creo que está un poquitito más llevadero, ¿no? Que ayer. O por lo menos eso queremos sentir. Muy bien, buen programa. Buena tarde, Lucía. Hasta mañana, gracias. chau, chau. Hasta mañana. Para todos en casa, buenas tardes. Hoy nos va a estar visitando, saben que estamos en la recta final, nos han venido visitando distintos protagonistas políticos del escenario electoral. Hoy le toca al candidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi. Antes vamos a repasar qué es lo que ha pasado en estos días, en estas horas, con asaltos a ambulancias, con un chofer herido, con la delincuencia en general. Repasemos. El asalto ocurrió en la tarde del domingo en la calle Campo Amor, casi Carlos Ferrés, en la zona de Maroñas. El automóvil estacionó frente a la vivienda donde se había realizado el llamado y minutos más tarde, dos sujetos atracaron al conductor del automóvil. Se ve que trabajan con la sorpresa, estás con el auto prendido, tomando mate, esperando que ella trabaje y que salga, y en un instante te aparecen, te abren las dos puertas del mismo lado, uno te pega, el otro te saca las cosas, cierran la puerta y se van. O sea, te agarraron totalmente desprevenido. Totalmente desprevenido, totalmente. Se ve que, o sea, yo no los vi pasar como que anduvieran melodeando de antes. Una cosa que se ve que asomaron es aquel y que están en esa. No. ¿Qué se llevaron? ¿Un bolso? ¿Qué más? Se llevaron el bolso de la compañera con todas sus pertenencias. La doctora cuenta que estaba terminando la consulta cuando su compañero ingresó a la casa donde se había realizado el llamado, advirtiendo que habían sido robados. A la hora 18 yo estaba terminando la consulta y entra mi compañero chofer desesperado diciéndome que me habían robado el bolso con todas mis pertenencias y que le habían pegado un culatazo. Bueno, empiezo a examinarlo, no tenía lesión cortante, fue a nivel occipital. Solo un golpe, no con herida, digamos. No con herida cortante, pero fue un golpe con el arma. Bien, hace tiempo ya que están trabajando en conjunto, hace la Asociación de Funcionarios de Salud del Estado, el FEMI, con el Ministerio del Interior. Esto no es una experiencia nueva, viene ocurriendo hace tiempo, se han venido tomando medidas. Obviamente todavía no está saldada la cuestión y siempre hay una nota más, una noticia más que termina por hacer a uno reaccionar y dice, bueno, algo más hay que hacer. De hecho, va a haber una movilización el viernes, también se suman los estudiantes. También ahora se está hablando de que se unan médicos y maestros en esta suerte de reclamo por seguridad y convivencia social. Fíjense, cuando uno habla de que están agrediendo a médicos y a maestros en una sociedad, creo que ya no sé si solo se habla de delincuencia o si tenemos que hablar de otra cosa, porque son dos símbolos bastante particulares de un país, de una sociedad en la que vivimos, ¿no? No sé qué reflexión tienen al respecto, pero tenemos un móvil en este momento, pronto está justamente Tania Melgar con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Gustavo Greco. Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Justamente previo a esta salida de móvil estábamos hablando con el doctor Greco de lo que simboliza este tipo de agresiones tanto en el área de la enseñanza como en la salud. Van más de 30 rapiñas en lo que va de este año y es algo que preocupa. Y la primera pregunta que queremos realizarle, porque si bien hay varios protocolos, ya se sabe que en ciertas zonas de Montevideo, tanto emergencias móviles como médicos de radio, enfermería, ingresan con patrullaje, con custodia policial. Este tipo de episodios parece que de todas maneras hay veces que no se pueden prevenir. Greco, buenas tardes, gracias por estos minutos. Una primera reflexión de este episodio y de los que ya se vienen dando en lo que corre de este año. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Placer estar con ustedes. Lamentablemente, un placer estar con ustedes hablando de este tema que parece que no tiene fin. Sí, como tú dijiste, llevamos más de 30 rapiñas a móviles trabajando en el primer nivel de atención, en emergencias, en ambulancias, en lo que para nosotros es un cambio en lo que significa la violencia contra los equipos asistenciales, ¿no? Porque una cosa es la discusión
de un médico, una médica con una familia por un momento de tensión, por algo que puede ocurrir en un ámbito hospitalario o una emergencia. Otra cosa es esto que está ocurriendo, ¿no? Roban a un chofer, le pegan un culatazo, lo agreden, un traumatismo de cráneo, sin pérdida de conocimiento, felizmente sin lesiones, pero con toda la violencia que esto implica, se me salió el... Y este ha sido un episodio de muchos más que venimos reportando: robos a autos, pedreas a ambulancias, rotura de parabrisas, otro chofer lesionado por una rotura de parabrisas, ambulancias baleadas. Es realmente complejo la situación y dar respuesta a esta situación. Sí, Victoria, te escuchamos. Sí, quería saber si se trata de episodios mayormente protagonizados por delincuentes que terminan apropiándose de cosas, sea dinero, sea celulares, sea equipamiento médico, o es más vandalismo puro por hacer daño. Bueno, son rapiñas de pertenencias o de cosas personales de quien circunstancialmente está en ese momento en el móvil. No están dirigidas específicamente a material médico. Es a lo que haya, sí. O a medicina, es a lo que haya, el celular, el GPS, sí. Dinero, en fin, no hay otra cosa, ¿no? Y esto lo hace más imprevisible porque pasa a la luz del día en muchas zonas de Montevideo sin que haya un lugar específico donde esto ocurre, y dar una respuesta es complejo. Nosotros tratamos de... O sea que ya ni siquiera se puede plantear que el problema sean las zonas más vulnerables, de contextos más críticos, donde ya incluso hay arreglos como para que los puedan seguir patrulleros. Ya puede pasar en cualquier lado. Es así. En determinadas zonas donde hay una mayor densidad de delito o hay una percepción de inseguridad mayor por parte de los equipos, sí, se actúa con protocolos, se concurre con el Ministerio del Interior, con garantía de la policía para asegurar el bienestar de todo el equipo durante su asistencia. Cuando hay un llamado, pero cuando hay un llamado urgente, ¿no? Que por algo tiene que ir la ambulancia a una zona así crítica, ¿no? O con mayor percepción al menos de inseguridad, y tiene que asistir, porque acá el reloj es fundamental, ¿no? Cada segundo es vida o es muerte. ¿Responde rápido el Ministerio del Interior? ¿Aparecen los móviles para acompañar rápido? No siempre, justamente. La disponibilidad del Ministerio del Interior está condicionada por su propia situación. Entonces, claro, dentro de las cosas que estamos trabajando ahora es establecer un canal de diálogo similar en cuanto a la urgencia del llamado, para que el Ministerio del Interior entienda que lo priorice dentro de los llamados para dar. No es lo mismo dar seguridad para un llamado no urgente, una sintomatología que no implica un riesgo de vida, que para una emergencia real, porque eso es disparador de mayor violencia. Claro. Estamos trabajando ajustar ese protocolo con el Ministerio del Interior, porque es algo de lo cual parece de sentido común, pero sí, tenemos que llevarlo a la realidad. Exacto, sí, maximizar los recursos, ¿no? Y supongo yo que también que el criterio que se le vaya a trasladar al Ministerio del Interior, que también sea el que manejan entre los propios médicos, ¿no? Porque a veces también los criterios de urgencia o vida en riesgo parecen no siempre ser el mismo, o estar tan protocolizado como uno se imagina. Es así. También intercambiar información fidedigna con el Ministerio del Interior, porque hay un mapa de delito, ¿no? Hay zonas de mayor densidad de delito y mayor horario de delito que implican una forma dinámica, que eso va cambiando periódicamente, que ahí hay un mayor riesgo para los equipos asistenciales. Entonces, bueno, dentro de las cosas que también estamos haciendo es incorporar a quienes son también, y que diría que mayoritariamente víctimas, que son los trabajadores de la salud dependientes de los prestadores integrales. El médico de radio, que va solo, el practicante, el enfermero, la enfermera que va a hacer una curación, el médico de familia, todos están involucrados. Yo recién le comentaba a Tania, son más de 150.000 actos médicos en el primer nivel de atención que se hacen entre las emergencias móviles y el sistema y los prestadores integrales. Es mucha gente circulando, expuesta a este tipo de situaciones, y obviamente nosotros tenemos conciencia que tenemos un subregistro de lo que está pasando. Pero tenemos que buscar mecanismos para que todos esos colegas y trabajadores de la salud tengan las mínimas condiciones como para estar seguros de que vuelven y que vuelven sin lesiones, porque el riesgo
se ha transformado en algo, en una situación de riesgo para nosotros, lamentablemente. Sí. Esto que bueno, va a haber una movilización el viernes, ¿no? ¿Cuándo, dónde? Bueno, ¿Quiénes la van a acompañar? Dentro de la estrategia de comunicación, tanto interna como hacia la población, estamos preparando material al respecto. Nos acercamos al gremio de maestras. Bueno, porque ¿eso porque estamos hablando de lo mismo? Porque en el caso de las maestras, por lo general, son madres que tienen ese día de furia, ¿no? Madres violentas, pero no necesariamente delincuentes. No necesariamente delincuentes, pero hay escuelas que se roban y hay agresiones también en la educación. Y es un tema redundante cada vez que nosotros hablamos con ustedes, los periodistas, es que dos áreas tan sensibles para la sociedad como la salud y la educación, que antes, bueno, era difícil que estas cosas pasaran. Digo, ahora estamos siendo víctimas de esta situación de agresiones y de tensión a la cual nos vemos sometidos. Entonces nos pareció razonable mostrarnos ante la sociedad unidos, porque mejorar la convivencia y mantener todo lo que es salud y educación por fuera, si es posible, de la violencia, obviamente es una quimera, ¿no? Ojalá pudiéramos lograrlo, pero enviar ese mensaje. Claro lo que plantea, de hecho creo que presentaba así el tema, ¿no? Como que no estamos hablando ya, cuando hablamos de que los objetivos son maestros y médicos, eso habla mucho más de un índice de delincuencia común. Estamos hablando de valores, estamos hablando de rotura de códigos muy, muy profundos, ¿no? Es así, y por eso estamos enviando este mensaje juntos. Vamos a hacer actividades en determinadas zonas que las estamos planificando, y vamos a hacer una movilización el viernes a la tardecita, que ya comunicaremos día y... Lo informaremos entonces. ¿Ah? Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Tania. Un placer. Muy bien, Victoria. Siguen ustedes en piso, gracias. Bien. Cuando se habla de... Porque siempre se escuchó desde hace bastante, que se viene escuchando, se han perdido los valores. Creo que lo decía mi abuela, mi bisabuela, y siempre, generación tras generación, tiene uno la sensación de que se han ido perdiendo valores. Después te preguntás finalmente de qué valores estábamos hablando, pero algunos perduran en el tiempo, porque cambian las observaciones de ciertos temas, los paradigmas, pero algunos valores son valores universales, históricos. Esto del respeto a la figura de un maestro, de un médico... ¿Cuándo se rompió acá? ¿Se rompió acá? ¿Se rompió en el mundo? Este es un momento en el que vale decir, miremos el contexto, porque a veces cuando se trata simplemente de índices de violencia y criminalidad, analizar el contexto es válido, ¿no? ¿Está pasando lo mismo regionalmente con estos temas? ¿Las ambulancias necesitan ir con patrulleros? Está pasando lo mismo, y ¿Dónde? ocurrió hace unos años muy fuertemente en la Villa 31, en Retiro, en Buenos Aires, y en la Villa 1114, a tal punto que los vecinos, ¿sabes lo que tuvieron que hacer? Llamar a las autoridades del Ministerio de Salud argentino y decirles, cuando lleguen a la entrada de la villa, nosotros nos hacemos cargo de las ambulancias, las manejamos nosotros, entramos manejando nosotros. Dijeron, no, eso es improcedente, no podemos hacerlo. Les tuvieron que buscar la vuelta porque los robos eran continuados, y llegaron a tener una serie de ambulancias que, ¿sabés lo que hacían? Sacaban a los heridos o a la persona que estaba con un problema de salud afuera de la villa, y allí hacían un transbordo con otra ambulancia. Eso ocurrió en Buenos Aires hace no mucho tiempo, te estoy hablando de 2016. ¿Y sabés por qué ocurrió? Porque en definitiva lo que había era un desafío claro a la autoridad. La autoridad encarada, en este caso, por un médico, la autoridad encarada por un maestro, una escuela, como decía el doctor Greco, que si bien, dejando el episodio del problema de las madres con los maestros, eran vandalizadas y robadas, y por lo tanto no había clase. Bien. Una forma de las bandas es decir, acá mando yo. Bien. Entonces no tenemos escuela, no entran las ambulancias porque el poder lo tenemos nosotros. Bien. Ojalá que no pase eso acá. Explicar, bueno, con menos color, el desafío de la autoridad te lo están escupiendo en la cara, y hace rato. Claro, por eso respondo a tu pregunta de si ocurría. La pregunta entonces es que alguien me explique o esboce una teoría, ¿no? Porque diagnósticos hay muchos, pero las causas no parecen estar muy claras. ¿Por qué se llega a esto? ¿No? En un país, puntualmente en Uruguay, que ha mejorado índices de pobreza, de distribución de riqueza, de integración a la educación. Es otro debate el nivel, pero digamos, hay mucha más gente dentro del sistema que fuera del sistema. ¿Qué pasó que justamente se quebró esta otra cosa que tiene que ver con otros valores, ¿no? Desafiar a la autoridad? ¿Por qué pasó esto? ¿Alguien lo puede
plantear sin caer en el cliché de que Mujica dividió al país? Pupo, porque a ver, me seguiste con la mirada, me estás entendiendo el planteo. Te sigo. Yo creo que se trata de algo que está por fuera y por encima de lo que puede haber mejorado el nivel socioeconómico. Alcanza con analizar la gráfica del índice de desarrollo humano que tiene el Uruguay comparado con la peor etapa de lo que va del siglo, el 2004, y es un índice internacional y estamos igual. O sea, hay un problema que es la marginación, y la marginación es cultural. Entonces, cuando empiezan a dominar las bandas en el barrio, cuando lo que prima es la ley del más fuerte, y cuando lo que prima también es quiero mostrar que soy violento porque de esa forma domino, manejo todas las variables. A mí me extraña mucho, por ejemplo, que en esta movida que van a hacer, que me parece brillante, que se junte la salud con magisterio o con la enseñanza. Sí. Pero me parece que el PIT-CNT, habría que invitar al PIT-CNT a que participe activamente en esto. Porque lo que se trata de proteger acá es a miles y miles de uruguayos que tienen problemas para salir de su casa a trabajar. Me parece que es una movida que tendría que ser mucho más amplificada, colectiva, porque se quebró el contrato social acá en Uruguay. Hay un grupo de gente que está marginada, que es dominada por un sector de la población que maneja droga, que maneja la violencia, que maneja el delito. Pero vos hablabas del índice de desarrollo, ¿no? El índice de desarrollo humano, justamente, que no presenta los cambios a las modificaciones, coincidiendo con lo que sí han sido evoluciones en otros indicadores. Hemos mejorado en el nivel de vida. Bueno, entonces, justamente, ¿qué indicadores nos hemos comido? ¿Qué indicadores no hemos observado que de alguna manera puedan estar explicando esta contradicción entre lo que dicen los números y la falta de convivencia social y paz social que tenemos? ¿Sí, Selva? No, yo más que una teoría, quería hacer una reflexión sobre algunos temas que tienen que ver con la violencia y por qué se alimenta y se engendra. Estamos ahora teniendo una película que está prohibida, justamente porque es una película que apela a la filosofía de la violencia, que está prohibida para menores de 18 años, incluso si van con un mayor, ¿no? La última de El Guasón. Pero además de eso, hay como una especie de estímulo en general a formas violentas de relacionamiento. ¿Estimuladas por quién? Que pasan desde los juegos didácticos, desde los juegos digitales que usan todos los chiquilines, yo lo veo en mis nietos, desde los juegos donde matar en el juego es casi un juego, donde no hay ni el bueno ni el malo, como existía antes cuando nosotros enseñábamos un cuento. Bueno, pero a ver, ahí está planteando que en realidad la industria audiovisual y del videojuego o del cine estimula la realidad. ¿Y no será que la realidad es lo que da vida a los juegos y al cine? No estoy buscando un culpable. Yo digo, tengo la percepción de que hay en la sociedad, en su conjunto y en distintos renglones, algo que está por encima de. Y si a eso le agregamos la desintegración de la familia, que yo creo que es un nudo central en cualquier sociedad, la desintegración en el sentido de el desarmado de la familia. Yo que fui maestra, recuerdo que cuando los alumnos venían de hogares monoparentales, pero además a veces con más de un padre, etcétera, ese gurí era un chiquilín con muchísima dificultad de integración, con muchísimos problemas de conducta y con una agresividad y un resentimiento brutal. Entonces, me parece te puedo que llevar junto eso, pero todo... cuando te digo que hay familias enteras, madre, padre, abuela, bisabuela, tíos, primos dedicados al narcotráfico, familia bien unida, Bueno, por eso te digo, pero unidas relativamente, porque en general esa gente está usando a los niños para esas cosas. Pero estamos hablando ahora del fenómeno, de por qué se quiebran esos códigos, incluso frente a gente que está identificada como un típico servidor público. ¿Qué mayor servidor público que un maestro o que un médico? A mí me parece que lo importante, además de las movilizaciones que ellos están proponiendo, es todo esto, ¿no? Por ejemplo, los actos de denuncia, los programas que aborden la temática y que hagan entender a esa gente que cuando está pegándole a un médico, a una ambulancia, etcétera, mañana va a estar en peligro su propia vida o la vida de un familiar
y las ambulancias no van a poder entrar. Entonces, esa concientización... Bien, Graciano. Hay que hacerla. Estamos todos de acuerdo que están fallando las respuestas a este fenómeno. Lo planteamos una vez, otra vez, y todos esbozamos alguna teoría y son todas respetables. Pero vamos a estar todos de acuerdo seguramente en que está fallando la respuesta. Está fallando las terapias, está fallando el abordaje. Y si está fallando, y en eso podemos estar de acuerdo, es que en realidad está fallando el análisis de las causas que generan el fenómeno. Es como cuando uno va al médico. Si hace un mal diagnóstico, seguramente va a dar una terapia equivocada. ¿Por qué? Porque se equivocó el diagnóstico. Porque confundió un síntoma con otro y a partir de esa confusión generó una serie de respuestas. Y aquí vamos yo creo que el punto central que tú señalabas, que me parece que es la clave, y es, tenemos un crecimiento, tenemos mejoras, tenemos esto, lo otro, y sin embargo, ¿por qué no pensar que en realidad ese análisis es equivocado? ¿Por qué no partir de la base? Porque si partimos de esa base, nunca vamos a entender el fenómeno. Si partimos de esa contradicción de que mejoramos mucho, pero estamos en retroceso en otra cosa, ¿no será que está mal analizado el fenómeno del crecimiento y de la mejora? ¿No será que estamos equivocados en que ese no es el camino para mejorar el nivel de vida de la sociedad? Bien. Que no es tener el celular último modelo o los últimos campeones. ¿No será que ese no es el modelo que asegura la felicidad y el respeto y la convivencia de la gente? ¿No será que hay un empobrecimiento espiritual que es la base del fenómeno que está pasando? Porque ¿Y yo creo por qué nos hemos empobrecido espiritualmente? Por seguir tu línea. Porque somos presas y hemos caído en un enfoque hegemónico de los problemas de la sociedad que ignoran esta parte de la realidad. Y que además es la parte que explica el fenómeno de fondo. Porque si solamente nos basamos en que bajó la pobreza, que no sé cuánto, y patatín y patatán, y todas esas cosas, esas cifras que estamos aburridos de escuchar, hartos de escuchar, porque además no reflejan lo que a nosotros nos importa, que es que la gente esté mejor, que haya más convivencia, que haya armonía en la sociedad. Todo eso está ocurriendo lo contrario. Por lo tanto, la respuesta está en que analizamos mal el fenómeno y nunca vamos a encontrar, por ese camino, nunca vamos a encontrar una respuesta. ¿Qué pensás sobre esto último? Yo creo que el camino de que la gente esté mejor, que la gente pueda comer, que la gente pueda tener las necesidades básicas satisfechas, siempre es el camino correcto. Hay que complementarlo con otras cosas, pero me parece que la baja de la pobreza, los mejores indicadores en salud, en determinadas áreas, son siempre una buena noticia. Eso no quiere decir que está todo bien. Yo creo que cuando tenés un 40% de pobreza en el país, estaba mal. Vamos a reconocer que hay cosas que están mejor. Vamos a reconocer que sigue habiendo, sí, una infantilización de la pobreza, pero que hay menos niños pobres. Eso es una buena noticia. Ahora, ¿qué fenómeno creo yo que ha cambiado las cosas, o por lo menos... ¿Advertís algo concreto? Lo advierto concretamente. ¿Qué? Tiene que ver con lo que decía Rodríguez Pupo más temprano. Me parece que tiene que ver con la llegada de los códigos de los narcotraficantes, que marcan no solamente un territorio de bandas para mandar, sino también un territorio de bandas para captar allí esa mano de... Pero hablar de ausencia de Estado, pues si no, no se instalan los narcotraficantes. Por eso digo que no está todo bien. Por eso digo que me parece que en lo que le hemos cerrado es, por un lado, no apostar a desbaratar estas grandes bandas de narcotraficantes. Y por el otro, no darle insumos a esa población vulnerable para que no se convierta en la mano de obra barata del narcotráfico. Bien. Y cuando hablo de insumos, hablo de cosas muy concretas, como poner a la mano de las familias más pobres y más vulnerables, y no tienen por qué ser monoparentales, porque esto es una cuestión que llega a todas las familias. El tema del consumo de drogas llega a todas las familias y de todos los niveles, solo que a niveles más bajos se vuelve este fenómeno que estamos visualizando, ¿sí? Porque las personas no tienen recursos para internar a sus hijos, para poder darles un tratamiento, y creo que allí hay parte importante de cómo esos códigos que tú hablabas de valores, bueno, en el caso de la delincuencia estamos hablando de códigos que cambiaron, Bien. Claramente cambiaron. Me queda poquito para ir a la pausa, Alfredo. Sí, los animales generalmente no muerden la mano que le da de comer. Es una cuestión que es instintiva. Yo creo que hay gente que realmente ha perdido esa concepción, y estoy pensando en las ambulancias y en los maestros, ¿tá? Que aparte Greco dijo que no es una zona específica, se da en cualquier lado. Es decir, yo creo que, a mí que me perdonen, que hay bandas criminales, por supuesto, pero todavía, por suerte, no tenemos lugares donde el Estado no llegue.
el Estado se tiene que meter, se mete, y no hay esas zonas en las cuales mandan los narcotraficantes. ¿Está? En eso, cuando intentaron, marcharon. Entró a sangre y fuego quien tenía que entrar y se acabó el tema. Y por supuesto que sigue habiendo enclaves que hay que seguir entrando. Pero desde ese punto de vista, por algo los robos a las ambulancias, que es el tema de que estamos hablando, se dan en todos lados. Yo creo que acá lo que está pesando es que hay gente que está tan tomada por el tema de la droga, estoy hablando de consumidores, no estoy hablando de los narcotraficantes, que no tienen, ya no diferencian nada. Entonces, que sea un médico, un maestro, le importa 3 pepinos, ¿tá? Y entonces ahí yo creo que lo que estamos fallando como sociedad, y ahí hago autocrítica desde el punto de vista de esa visión que se dice, no, los derechos humanos. Señores, el joven o la persona que está tomada por una adicción como la que está tomada necesita ser ayudada contra su voluntad si es necesario. Entonces, vos hablás de internación compulsiva de la gente que está adicta y dices, no, porque viola los derechos humanos. O sea, lo que no es violar, es favorecer los derechos humanos de esa persona. Y esa gente es la que está robando médico, enfermera, ambulancia o lo que venga. Tenemos que hacer una pausa, vuelvo contigo, te prometo, Pepe, ya venimos.